Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Estamos listos? Sí. Espero que se porten bien, que pongan atención. Bien. Hoy vamos a intentar ver todo el capítulo 20 de Génesis. ¿Sí? Así que no me distraigan mucho. Vamos a intentar ver todo el capítulo. Este, espero no nos tomemos mucho tiempo. ¿Sí? Y antes de empezar, quiero que oremos. ¿Sí? ¿Me ayudan a orar, por favor? Oran por mí y yo oro por ustedes. ¿Va? Señor, gracias por este tiempo. Señor, gracias porque nos permites adorarte. Como te cantábamos hace un momento, es el anhelo en nuestro corazón, Señor, poder verte de nuevo, estar contigo, que vuelvas y nos lleves a casa, Señor. Mientras tanto, bueno, hay trabajo que hacer. Como hablábamos, Señor, mencionábamos que mientras vengas, bueno, viviremos en santidad, con la ayuda de tu Espíritu, santificándonos, Señor, creciendo, madurando, porque es una realidad en nosotros, Señor, que aún nos falta mucho por avanzar. Y deseamos, Señor, ser no solamente entendido, no solamente prestar atención a tu palabra, sino obedecerla, Señor, que esta afecte nuestra vida de manera positiva, por supuesto, que nos lleve a no solamente tener más conocimiento, sino a relacionarnos de una manera mucho más estrecha contigo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ser expuestos a tu consejo. Bendigo a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Voy a aprovechar para decirles todos de una vez, apaguen sus celulares o pónganlo en silencio. Tenemos 15 segundos para hacerlo. Todos saquen su celular y pónganlo en silencio o apáguenlo. ¿Listos? Bien. En Génesis 18, Dios reafirma que Sara concebirá un hijo. Esto es importante, ¿sí? Recordemos que Dios ya había hablado a Abraham, ¿sí? Reiteradamente, y le había dicho que iba a darle un hijo, ¿verdad? Que a través de él iba a bendecir todas las familias de la tierra. Sin embargo, hasta el capítulo 18, cuando Abraham se encuentra con el Señor antes de hacer un juicio a Sodoma, es que el Señor le revela que va a ser a través de Sara. Ya antes ahí había metido, ¿verdad?, las patas, ¿sí? Se habían equivocado, habían errado muchas veces a Abraham, incluso se adelantan, ¿verdad? Por no tener, una por desentendidos, no hay de otra, ya lo hemos visto, no me puedo regresar tanto tiempo, pero pues bueno, no tener de alguna manera, no esperar, ¿no?, a la claridad total de la revelación en cuanto a la promesa. Y bueno, por ahí usan, ¿verdad?, a la sierva de Saraí, sí, todavía no había cambiado el nombre del Señor a Sara, y nace Ismael. Sin embargo, aun cuando Dios guarda a Ismael, lo protege por el aprecio y la relación que tenía para con Abraham, el Señor fue claro y le dijo, él no es el hijo de la promesa, sino esta promesa vendrá por parte de tu esposa Sara. Y que Sara, recuerdan que estaba dentro de la tienda, dice que se ríe, ¿verdad? Que dice, ¿cómo no? ¿Cómo de un anciano? ¿Sí? Casi muerto, un anciano decrépito, ¿verdad? Casi muerto. Y aparte yo, una anciana estéril. eh, es imposible humanamente hablando. Y bueno, ahí hay una situación, ¿verdad? Que se da. Pero bueno, ya aquí en el capítulo, a partir del capítulo 18, acá en el capítulo 20 que vamos a empezar a estudiar, ya Abraham tiene claro que la promesa va a venir de parte de Sara, ¿sí? Esto es importante. Bueno, ahí en el capítulo 19 vemos el juicio de Sodoma y Gomorra, cómo es que son destruidos, el Señor salva a Lot, y enseguida, aquí en Génesis 20, Sara vuelve a quedar expuesta del peligro de ser tomada por otro hombre. Y aquí
sí hay una diferencia la primera vez cuando entraron a Egipto. Si cuando entraron a Egipto, el hecho de que comprometiera a Abraham a su esposa Sara era algo reprobable, aquí es todavía peor, por lo que acabamos de mencionar hace un momento. Sí. Una vez más, estamos frente a esa tensión en la historia, ¿no? Donde la promesa mesiánica de alguna manera se ve en juego a causa del proceder de Abraham. Sí. Entonces no se trata solo del honor matrimonial aquí entre Abraham y Sara, sino, de nuevo, está en juego la línea del pacto. Sí. Y bueno, una vez más, vemos que la promesa, pues no descansa en la perfección de Abraham, no descansa en la perfección del patriarca, sino en la soberanía, en la misericordia y la gracia de Dios. Sí. Y seguiremos exaltando al Señor por ello. Seguiremos haciéndolo notar, seguiremos siendo redundantes en esa verdad, ¿sí? Que el hombre es imperfecto, que el hombre se equivoca, que el hombre es infiel, que el hombre tropieza, que el hombre es débil, pero Dios es perfecto, Dios es lleno de gracia y misericordia, y que solamente el hombre, teniendo una relación estrecha con el Señor en obediencia, puede salir a flote, puede caminar, ¿verdad? De manera correcta, solamente ahí. Entonces, pues vamos a ir viendo algunos textos. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 20. Dice: de allí partió Abraham a la tierra de del Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo a Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Aquí vemos, ¿no? Dice que un movimiento inicial, es decir, de allí, dice, partió Abraham. ¿De dónde? Es decir, ¿dónde nos quedamos? Del juicio, ¿verdad? De la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham como intercesor, ¿sí? Testigo del juicio de Dios, de la santidad de Dios. ¿Sí? Podríamos concluir muchas cosas, como hablamos acerca de Lot, ¿no? Después de esa intervención del Señor, ¿no? En su soberanía, como lo salvó, a pesar de que dudó, a pesar de que se quedó, y bueno, y todo lo que ya hemos mencionado. Pensaríamos que automáticamente la respuesta de Lot en cuanto a su espiritualidad y su dependencia de Dios iba a ser sumamente estrecha, y bueno, vimos una historia sumamente incómoda, ¿verdad? Una distorsión en la moral, en las hijas de Lot. Y bueno, aquí sucede algo similar, ¿no? Después de que Abraham vio el juicio de Dios, después de que Abraham vio cómo el Señor se manifestó para con la ciudad, nosotros quizás pudiéramos concluir que a partir de este momento Abraham, ¿verdad?, iba a confiar en una totalidad, en esa justicia de Dios, ¿verdad?, en su soberanía. Pero bueno, Abraham no es diferente a usted y a mí. Sí, Abraham nos ha mostrado, y esto, como lo he seguido mencionando, que nos debe de llenar de esperanza. Sí, ha mostrado su fragilidad como hombre. Sí, como aún siendo Abraham, pues bueno, sigue dudando y sigue en el proceso. Y esto, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, no es un boleto para decir, pues si Abraham, ¿verdad?, la regaba, pues si Abraham se equivocaba. No es un boleto para eso. Al contrario, sí debe de hacer crecer nuestro temor y nuestra reverencia al Señor. Sí. Entonces, de allí partió Abraham conecta el relato del capítulo anterior. Sí. Abraham sale de la región del juicio de Sodoma y se dirige hacia Gerar, territorio filisteo, o un prototipo, o lo que más adelante sería asociado con los filisteos. Sí. Muy cerca de esa zona. Entonces, ahora el nombre de Abimelech lo vamos a encontrar en diferentes lugares en Génesis, y probablemente la mayoría de los que dicen que saben, ¿no?, escritores, comentaristas, este nombre es un título más que un nombre propio, como César, ¿sí? Entonces, o algo semejante como Faraón. Sí, no está hablando del nombre propio, sino de un título de un gobernante. Entonces, y bueno, esto nos hace o explica, ¿verdad?, cómo es que aparece más de una ocasión en Génesis, sobre todo este título Abimelech. Entonces, el problema central surge precisamente cuando Abraham vuelve a decir que Sara es su hermana.
Aquí el verbo dijo no introduce una mera descripción casual, sino una decisión estratégica, y lo vemos en el contexto de la narrativa. ¿Sí? Abraham adopta de nuevo este mecanismo de autopreservación, ¿sí? Es decir, de que tuvo miedo, ¿verdad? Se protegió, ¿sí? La última vez que Abraham hizo lo mismo fue en Egipto. Ahora en esta ocasión, como mencionaba al principio, el Señor le había revelado directamente que la promesa vendría a través de Sara. Y no justificamos la decisión, pero ya con ese conocimiento claro, vemos aún con mayor gravedad precisamente este tipo de decisiones. Abraham ya había caminado con Dios, ya había recibido promesas de una manera mucho más clara, había una dirección, había una visitación de parte del Señor para con Abraham, una confirmación del pacto, incluso había intercedido por Sodoma. Sin embargo, sigue siendo vulnerable al miedo. Si nosotros nos detenemos, ¿sí? y hacemos... somos un poco severos con Abraham en cuanto a sus decisiones, nos vamos a dar cuenta, y ahorita vamos a verlo porque el mismo texto lo menciona, que los tropiezos constantes de Abraham se originan en el temor. Sí. Era un hombre cobarde. Sí. Incluso vemos su indecisión parte de esa cobardía, ¿no? De hecho, cuando el Señor le dice, sal de tu tierra y tu parentela, recordemos que ni siquiera fue él quien sale de ahí, sino fue su padre. Y no fue hasta que murió su padre que él sale. Pero aún así no deja a su parentela, sino sale con su sobrino Lot. Es decir, de alguna manera Abraham fue arrastrado por las circunstancias, y conforme ha ido avanzando la narrativa, ha ido aprendiendo, ha ido creciendo. Pero podemos decir, ¿no?, que es un hombre en general, o era un hombre en su momento cobarde, ¿no? Dice mi esposa, amor, cuando llegues al cielo y te topes con Abraham, no creo que que te vea con buenos ojos, dice, ¿no? Porque hablas muy mal de Abraham. Pero bueno, es lo que alcanzamos a ver, ¿no? En la escritura, ¿sí? Entonces, sigue siendo vulnerable al miedo. Eso ya nos da una lección importante, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Es decir, la madurez espiritual real, ¿sí? Pues bueno, no elimina automáticamente todas esas tendencias, y lo hablábamos las semanas pasadas, ¿no? Esa tendencia pecaminosa que pueda haber, no es automático, es parte de un proceso. Entonces el hombre regenerado sigue necesitando depender de Dios. La fe verdadera no produce el hecho de que seamos impecables en todo, no, produce dependencia. Sí, y esto es importante. ¿Sí? Y cuando la dependencia flaquea, es decir, cuando nos apartamos, bueno, pues la carne reaparece y toma lugar en nuestras decisiones, en nuestro proceder. ¿Sí? Ahora, esa frase es mi hermana, pues contiene una media verdad, ¿no? Según Génesis 20, sí, lo vamos a ver más adelante, pero Sara efectivamente era pariente de Abraham. Sí. El problema de eso no es una cuestión técnica, sino es una cuestión ética. Sí. Abraham usa un dato verdadero con una intención engañosa. ¿Para qué? Para protegerse a sí mismo, porque teme, tiene miedo de su vida, teme que lo maten. Sí. Entonces, interesante, porque además hay una ironía dentro de la narrativa muy fuerte. Abraham, el hombre escogido, ¿sí? El hombre que ha intercedido, el hombre que intercedió, el hombre que tiene relación con el único Dios verdadero, actúa con temor, con miedo, ¿sí? Y Abimelech, el pagano, aparece inicialmente como una víctima del engaño. Todo. Entonces, el texto, familia, no absuelve a Abimelech de su condición pecadora, pero sí deja claro que en este episodio, sí, en esto que acabamos de leer, en esta situación la cual estamos abordando, la falta inmediata proviene de Abraham. Sí. Ahora, como ya lo hemos comentado antes, la Biblia no tiene la intención de maquillar la historia para proteger a sus fieles. O sea, no. La escritura protege la verdad. Sí. Y aquí Abraham, de nuevo, pues no está quedando muy bien parado, ¿no? Entonces, otro detalle relevante es que Sara ya está muy avanzada de edad. Es una anciana.
Sin embargo, o sea, humanamente uno pensaría que ya no sería objeto de deseo, ¿no? Una señora de 90 y tantos años, ¿sí? 80 y tantos, 90 y tantos. Sin embargo, el texto muestra que aún era considerada una mujer atractiva. Por algo Abraham temía, ¿sí? Y bueno, eso subraya dos cosas. Primero, la dignidad y la presencia de Sara no ha desaparecido. Y eso es obra de parte del Señor, ¿sí? Pero el otro punto que ya lo mencionamos al principio y más importante es el peligro sobre la promesa. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, si otro hombre tomara a Sara, se cuestionaría el origen de Isaac. ¿Sí lo vemos? Por eso es tan importante esa parte. Entonces, dice el versículo 3: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Imagínese que un día Dios se le aparezca para darle un juicio de esa manera. Muerto eres. ¿Sí? Aquí aparece ese gran giro del relato, ¿no? Gracias a Dios por este texto. Sí. Gracias a Dios por ese pero Dios, ¿no? Porque acabamos de leer de nuevo a Abraham en temor, tomando una decisión, y vemos la intervención del Señor, pero Dios, ¿sí? Gracias a Dios por esa intervención. Abraham falla, pero Dios interviene. Ese pero sostiene toda la historia de la redención, familia. Sí. Qué importante es, ¿no? Fíjense, esa frasecita sostiene toda la historia de la redención. El pacto no se interrumpe porque Abraham sea fuerte, el pacto continúa vigente porque Dios es fiel. Sí. Dios se revela a este hombre, a este pagano Abimelech en sueños, ¿sí? Ahora en el mundo antiguo los sueños podían ser vistos como medios de revelación, pero aquí no es un sueño ambiguo ni tampoco es un sueño simbólico. Es muy claro. Sí, es muy claro. Sí, es Dios interviniendo en esta situación de manera clara. Y el mensaje es directo. Muerto eres. Literalmente la idea es, eres hombre muerto. ¿Sí? El lenguaje es amenazante, ¿no? Dios le está diciendo, hasta aquí. Dios está declarando sentencia. Y la razón también es directa. Sí. No deje en el aire la razón de por qué el Señor le está diciendo, ahora sí que ya, ya vas a morir. También es directa la razón, dice, la mujer que has tomado es casada con el marido. Entonces, el texto protege con mucha fuerza la realidad matrimonial. Es decir, Sara no ha dejado de pertenecer a Abraham. ¿Sí? Sara sigue siendo de Abraham, aun cuando está en otro palacio, aun cuando está en otra casa, ya tomada por otro hombre. Sí. Entonces aquí vemos la santidad del Señor también. Aunque Abimelech fue engañado, pues Dios no toma el asunto a la ligera. Sí, ahora que hablábamos del matrimonio, ¿no? El matrimonio de Sara está ligado totalmente, en este caso, al pacto redentor. Y hablábamos el viernes cómo el matrimonio tiene precisamente ese símil, ¿no? Acerca de la redención, del evangelio. Sí. Entonces, dice el versículo 4 y 5, más Abimelech no se había llegado a ella. Esto es muy importante. Sí. No se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. O sea, ¿verdad que sí, mija? Sí, dijo ella. Reafirmó, ¿no? Ahora más adelante vamos a darnos cuenta que ya era algo pactado entre ellos. Sí. Entonces no dijo ella: es mi hermano. Ajá, dijo ella, ¿no? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto, ¿no? Ahora, qué interesante, porque Abimelech responde de alguna manera con protesta y también alega inocencia, ¿no? Así como, señor, a ver, espérame tantito, ¿no? Pues ahora sí que, ¿y yo qué, no? Aquí yo no sabía.
Ellos me engañaron a mí. ¿Sí? En este caso yo no sabía, fui engañado. ¿Sí? Tanto por él como por ella. Los dos dijeron que efectivamente eran hermanos. ¿Sí? Y un punto importante aquí en el texto es que subraya que precisamente él no se había llegado a ella, dejando claro que Dios intervino antes de que se consumara la situación. ¿Sí? Y es importante, ya que al consumarse, bueno, se pondría en tela de juicio la veracidad de que el hijo que vendría de Sara no fuera de Abraham. Pero no es así. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿matarás también al inocente? Esta frase nos recuerda a aquella intercesión de Abraham a Sodoma. ¿Recuerdan en Génesis 18? Es muy similar. ¿Sí? Antes Abraham preguntó si Dios destruiría al justo con el impío. Ahora un rey pagano pregunta si Dios matará al inocente. ¿Sí? Y aquí hay una ironía, ¿no? El pagano usa un lenguaje moral muy parecido al de Abraham, mientras que ahora Abraham ha sido el causante del problema. Sí, qué interesante. Y bueno, esto nos enseña algo importante en la vida. Sí. Todos estaremos en ambos lados en algún momento. Todos, tanto del que ofende como el que ha sido ofendido. ¿Sí? Y ninguno de nosotros es perfecto. Es solo cuestión de tiempo para que nos encontremos en alguna posición. Ofender o ser ofendido. Por eso, familia, no me voy a ir mucho por ahí porque no es el tema, pero es importante, ¿verdad? El ser humildes al tratar situaciones. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y bueno, en este caso, ¿verdad? Abimelech menciona sencillez de corazón y limpieza de manos. Tiene un cristiañol bien avanzado este hermano, ¿no? Como que fue a la iglesia un tiempo y se apartó así. Entendamos que es el léxico hebreo, ¿no? Pero precisamente en hebreo la idea apunta a una integridad tanto interior como una conducta externa no deliberadamente culpable. Sí. No está diciendo que es santo. Sí, no está diciendo que es perfecto, sino que no actuó con malicia consciente en esta situación. Sí. Y Dios mismo en el verso siguiente lo reconocerá de hecho. ¿Sí? Y esto es importante teológicamente hablando. El texto distingue entre una culpa objetiva y una culpa intencional. Porque sucede. ¿Sí? O sea, es diferente cuando por circunstancia y por naturaleza hacemos algo a cuando es una cuestión con alevosía y ventaja. ¿Sí? Aún la ley terrenal distingue eso en un asesinato. ¿Sí? Una persona que por accidente le quita la vida a otra a cuando es de una manera deliberada. Por justicia se tiene que sentenciar de una manera distinta, ¿verdad? Se toman medidas, las consecuencias son diferentes, ¿sí? Entonces, Abimelech estaba objetivamente en una situación grave, pero no había procedido en ese sentido con dolo. Ahora, Dios que conoce el corazón hace distinciones y dice, y le dijo en el versículo 6, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Lo sé, lo reconozco. Y yo también, esto es importante, te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Primero, yo también sé, dice el Señor. Sí. Dios no depende del testimonio humano para juzgar. ¿Verdad que no? Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. Conoce nuestro interior, conoce nuestras motivaciones, conoce nuestras intenciones. Aún las circunstancias, Él las conoce. Su juicio es perfecto. Por eso es que dice la Escritura que la ira del hombre no hace actuar la justicia de Dios. Oh, es que, pero ¿por qué, Señor? Es que tiene que ser así, Señor, porque yo vi, porque yo... Y Dios dice, a ver, no necesito que tú me mitotees, yo sé cómo actuar. Sí. Al cuarto por mitotero. ¿A poco no regaña a sus hijos así cuando son de mitotero? ¿Ah? Castigado por mitotero. Bueno, no hace la justicia del hombre, la ira del hombre no lleva a activar el juicio de Dios
o la justicia de Dios, perdón. No funciona así. Dios lo sabe. Y Dios le dice, yo sé. Sí. Segundo, Dios reconoce cierta integridad en este hombre pagano. Otra vez, no es justicia salvífica. Esto es importante, ¿sí? La escritura siempre se refiere a Abimelech como un pagano, no como alguien salvo, no como alguien rescatado, como alguien íntegro. No, 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 no. Pero ve cierta integridad, ¿sí? Ve rectitud en este caso, ¿verdad? Y la Biblia puede reconocer una virtud civil y puede reconocer una integridad relativa en un incrédulo. Por supuesto que sí. Sí. Pero esta verdad no atenta con la verdad de que el hombre es pecador. No atenta con la realidad teológica de que el pecado afecta en una totalidad al ser. Que nadie es justo delante de Dios por méritos propios, que todos nos hemos desviado, que aún a todos, ¿verdad?, hemos dado la espalda al Señor. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. Sí. Este hombre sigue en esa condición. Pero en esta cuestión hay cierta integridad, hay cierta veracidad, ¿sí? Ahora, dice el Señor, yo también, dice, te detuve a pecar contra mí. Esto es interesante, porque me dicen, está bien, fuiste engañado, pero no pecaste no porque no quisiste. Y ahí quita toda exaltación del hombre. Sí. O sea, no es mérito tuyo. Sí. Aquí el pecado contra Sara y contra Abraham es descrito en última instancia como un pecado contra Dios. Sí. Todo pecado horizontal, en su raíz última, termina siendo un pecado vertical. ¿Sí me expliqué? De hecho, Juan habla mucho acerca de eso, ¿no? O sea, cuando nosotros pecamos en contra de nuestros hermanos, pecamos en contra de alguien, el Señor lo toma personal. Sí. Todo pecado horizontal en su raíz termina siendo, bueno, en última instancia, termina siendo una afrenta, un pecado hacia el Señor. ¿Sí? David diría algo similar ahí en el Salmo 51. Dice, contra ti solo he pecado. No está diciendo eso porque no haya dañado a otro, sino porque toda transgresión es finalmente una rebelión contra Dios. Sí. Entonces, ¿recuerdan el hijo pródigo? Cuando reconoce y llega con su padre, dice, he pecado contra ti y contra el cielo, ¿no? Contra el cielo y contra ti. Sí. Es un lenguaje bíblico. Cuando nosotros pecamos contra un tercero, estamos pecando directamente con el Señor. Entonces el daño causado a alguno de los suyos, pues es un pecado directo al Señor. Sí. Y bueno, Dios se presenta como el que restringe el mal. Lo dice, no te permití. Sí, y aquí me voy a detener un poquito, ¿verdad? Pero esto en teología se le conoce como la doctrina de la providencia en acción. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? El Señor no solo juzga actos consumados, también refrena pecados. ¿Sí? Que si dependieran solamente del hombre se llevarían a cabo. No tenemos idea de cuántas veces el Señor ha guardado nuestras vidas de cometer un pecado mayor. No tenemos ni idea de lo que Dios nos ha guardado a nosotros de pecados de terceros. No tenemos ni idea. Sí. Ahora, ¿cuándo y por qué actúa así el Señor? Recordemos que el Señor es soberano. Y debemos descansar en que su soberanía no atenta contra ninguno de sus otros atributos. Sí. Es amor, es santo, es justo y siempre, siempre, siempre tendrá que ver con el propósito y su voluntad. ¿Sí? Que esta es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces aquí aparece la gracia común. ¿Recuerdan que hemos hablado de la gracia común? Lo hablamos en un principio. ¿Sí? La gracia común. ¿Qué es la gracia común? Bueno, es el favor inmerecido de Dios que muestra a todas las personas, tanto creyentes como no creyentes. ¿Sí? Cómo sostener la vida, refrenar el mal, las bendiciones generales, como por ejemplo el sol sale para todos, tanto para buenos como para malos, ¿verdad? Eso es gracia común.
Dios hace llover y provee no solamente a quienes le reconocen, a todos, ¿verdad? Entonces eso es gracia común. Bueno, Dios contiene el mal, limita el pecado, frena decisiones, cierra puertas, altera circunstancias. Es una realidad. Lo vemos, lo hemos visto desde el principio en Génesis. Dios interviniendo en la vida del hombre. Sí, lo vemos. ¿Para qué? Para preservar su propósito, para cumplir su voluntad. Sí. Aun cuando el mismo hombre pues quiere agarrar para donde quiera, el Señor en su misericordia sigue interviniendo en la historia de la humanidad. Y esto, familia, humilla al hombre de alguna manera. Es humillante para aquel que pretende, ¿verdad?, decir que puede hacer lo que quiera, como quiera, sin que Dios Dios no intervenga, ¿no? O sea, muchas veces creemos que lo que hacemos, sí, lo hacemos porque somos fuertes, ¿verdad? No, y yo no caigo porque oro mucho, porque leo mucho, porque no. Muchas veces no hemos caído porque Dios nos ha detenido, Dios nos ha guardado. Y quiero leerles una porción del sermón Pecadores en manos de un Dios airado. Este sermón fue predicado por Jonathan Edwards el 8 de julio de 1741. Está bien interesante. Quien quiera tener acceso al sermón, lo busca en internet y está todo el sermón ahí. Pero voy a leer 3 párrafos del sermón. Dice: los hombres impíos en cualquier momento pueden caer en el infierno. Nada sino el mero placer de Dios los sostiene. Por el mero placer de Dios, digo, su voluntad soberana, sin obligación alguna, es lo único que impide que caigan. Dice otro texto, otro párrafo. Tu maldad te hace, por así decirlo, pesado como el plomo y te impulsa hacia abajo con un gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te soltara, inmediatamente caerías. Otro párrafo dice: eres sostenido sobre el abismo del infierno como quien sostiene una araña o algún insecto aborrecible sobre el fuego. Por misericordia y gracia de Dios. Sí. Este sermón fue expuesto en la iglesia, no en una iglesia local, sino en una iglesia a la cual lo invitaron y forma parte de un contexto al cual se le llamó el Gran Despertar, un avivamiento espiritual en las colonias americanas. Dicen que la gente literalmente mientras escuchaba a Jonathan Edwards se jalaba los cabellos. Ahora, normalmente Jonathan Edwards predicaba leyendo su sermón, no era muy efusivo para predicar. Sin embargo, este sermón dicen que fue totalmente distinto. Y bueno, el Señor lo usó para traer convicción a toda una generación de su pecado. Y muchas vidas fueron transformadas, ¿sí? Entonces, familia, la realidad es que si Dios apartara su mano de nosotros, caeríamos sin que nada nos detuviera. Esa es nuestra realidad. Sí, esa es nuestra realidad. Sí. Y es lo que Dios está diciendo a Abimelech. No pecaste contra mí porque te detuve. Yo fui quien detuvo tu mano. ¿Sí? Dios detuvo el pecado de Abimelech para continuar con su propósito. Si Dios no hubiera intervenido, ¿qué hubiese pasado? Si Dios no interviene en nuestras vidas, ¿qué pasaría? A veces nos asombramos de los que están en el mundo, de los pecadores, ¿sí? Y los tratamos como si fueran menores o como si valieran menos que nosotros. Porque nosotros conocemos a Dios, amamos a Dios, hemos sido rescatados por Dios. Pero se nos olvida que ha sido el Señor quien ha tenido misericordia de nosotros, que ha sido el Señor quien nos ha buscado
hasta encontrarnos y nos llamó con cuerdas de amor y nos atrajo a Él por su mera misericordia. No somos mejores que los de fuera. Sí. Si no hemos pecado, sí, es porque Dios ha detenido nuestra mano. Sí. Versículo 7 dice: ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Aquí aparece por primera vez en la escritura la palabra profeta, aplicada de una manera personal. Sí, como un nombramiento a una persona. Abraham es el primer profeta en la escritura, llamado como tal. Sí. Ahora, eso no es accidental, por supuesto. Sí. Y es sorprendente que aparezca justo aquí, ¿no? Justo en este contexto, ¿no? Cuando Abraham acaba de actuar de forma cobarde, cuando Abraham acaba de engañar, cuando Abraham no confía en el Señor, sino busca la manera de ser librado. Y en ese contexto, Dios lo llama profeta, ¿no? Y eso enseña algo importante, familia. El oficio y el llamado divino no descansa en la perfección moral del individuo, sino en una elección soberana. Y eso no lo vamos a entender. Y a veces hasta nos va a molestar y no nos va a gustar, pero así es. Sí, así es. Dios no llama a Abraham profeta porque en ese instante esté comportándose de manera ejemplar, sino porque sigue siendo su siervo, escogido dentro del plan del pacto. Y por supuesto, esto no minimiza su pecado, de hecho lo agrava, lo hace más escandaloso. Sí. El profeta ha fallado en representar correctamente a Dios. Sí. Ahora, ¿por qué profeta? Bueno, aquí la idea parece incluir la intercesión, ¿no? Tiene que ver con una intercesión. Una palabra dirigida por Dios, sí, pero poniéndose entre el Señor, este juicio que Dios acaba de demandar, y en este caso Abimelech, ¿no? Porque el profeta no solo habla de parte del Señor al hombre, también en ciertos contextos representa al hombre delante de Dios en intercesión por el pueblo, ¿sí? Un profeta no es un adivino. O sea, de repente, ¿verdad? Como los profetas que hoy en día aparecen ahí en redes sociales. No es un showman, ¿verdad? Como algunos ahí que te adivinan el número de teléfono, tu apellido, esos no son los profetas de la Biblia. Sí. De hecho, hay shows a los que tú vas y pagas y hacen exactamente lo mismo. Sí. Exactamente lo mismo. Entonces, esos no son profetas, no profetas de la Biblia. Sí. Entonces, Abraham ya había intercedido por Sodoma. Ahora intercederá por Abimelech. Pero, qué ironía, de nuevo. ¿Sí? El mismo hombre que provocó el problema será el medio que Dios ha de usar para restaurar al pagano, para restaurar la situación. Qué interesante, ¿no? Qué complejo. Y bueno, eso solamente se puede explicar bajo la soberanía de Dios. Para nosotros no califica, nosotros podemos no estar de acuerdo, nosotros no lo haríamos así, pero Dios es Dios. Sí, Dios es Dios. Y de nuevo, esto no es un permiso. No estamos hablando de que, pues no pasa nada, acabo que los dones y el llamado es irrevocable. No. Hay muchísimos hombres que han tomado a la ligera eso y han sido descalificados. Y ciertamente con dones, con llamados, con una presencia de parte del Señor en sus vidas, un manto especial en cuanto a la impartición de la palabra, en cuanto a la impartición de los dones, etcétera, etcétera. Pero por falta de madurez y falta de carácter, fueron descalificados. Que Dios nos libre de eso. Sí. Entonces, bueno, Abraham, repito, ya había intercedido por Sodoma. Y esta es la ironía, ¿no? El hombre que provocó el problema ahora será el medio que Dios ha de usar
para restaurar a Abimelech, ¿sí? Dios le dice a Abimelech, que devuelva a Sara. Si lo hace, va a vivir. Si no, morirá él y los suyos, ¿sí? Entonces, entramos al versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana, pues cómo no, y llamó a todos sus siervos y dijo todas esas palabras a los oídos de ellos, es decir, externó lo que el Señor le había dicho, ¿sí? La amenaza del Señor, le dijo, miren, si no hacemos esto, el Señor nos va a dar cuello. Y dice que temieron todos los hombres en gran manera, ¿sí? Entonces la reacción de Abimelech pues contrasta muchas veces con la respuesta de nosotros, ¿verdad? Digo, entiendo la gravedad del juicio, lo que está hablando el Señor, pero nosotros, sí, también sabemos muchas cosas. Y a veces somos mucho más lentos de atender que un pagano. Él oye y actúa de inmediato. Dice que se levantó de mañana. ¿Sí? Esta es una frase para decir saliendo el sol, lo más temprano, ¿no? Comunica prontitud, no posterga obediencia, no intenta negociar el mandato de parte del Señor, teme y actúa. Y ese temor no es aquí todavía necesariamente un temor redentor, pero sí es un temor real ante esa santidad del Señor. Está temiendo por su vida, temiendo por su familia. Sí. Y el texto dice que temieron los hombres en gran manera. La casa pagana responde con seriedad ante la palabra de Dios. Sí. Toda la casa. Otra vez, la escena avergüenza directamente a Abraham. Sí. Ahora, todo esto es un proceso para Abraham, ¿eh? El texto no habla cómo se está sintiendo Abraham, pero todo esto expone a Abraham. Dios está tratando a Abraham. Sí. Versículo 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo, dijo también Abimelech a Abraham. ¿Qué viste para que me hicieses esto? Estás sacado de onda, ¿no? Ahora Abraham es confrontado, qué pena, ¿no? Y la reprensión viene desde fuera. Es humillante. Un rey pagano le dice al patriarca, en esencia, eso no se hace, mano. Eso no se hace. Me jugaste chueco. Dice la expresión tan grande pecado, ¿no? Magnifica la gravedad del asunto. ¿Por qué has hecho tan grande pecado? Abimelech entendió que no era un detalle social lo que se estaba tratando, ni una simple confusión cultural, sino era una ofensa seria delante de Dios. Dios se encargó de hacérselo saber. ¿Sí? Y se has traído muerte sobre mí, sobre mi reino. Se siente engañado por Abraham. ¿Sí? Pero aún así él entendía esas consecuencias, que no solamente era para él, sino para todo su reino, para toda su casa. ¿Sí? La pregunta, ¿qué viste? Puede entenderse como ¿qué motivación te llevó a actuar así? En otras palabras, Abraham, ¿qué estabas pensando cuando ofreciste a tu esposa? ¿En qué pensabas? Y ahí es donde llegamos al centro del pasaje, ¿no? Detrás de ese pecado visible siempre hay una lectura torcida de Dios, ¿no? Una distorsión de la circunstancia. Abraham pecó porque interpretó la realidad desde el temor, desde el miedo y no desde la promesa, no desde lo que había experimentado en el Señor. Dice el versículo 11, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en ese lugar. Para empezar, ya los estaba embroncando, ¿no? Fíjense. Dice, no había temor. Dice, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, también es mi hermana.
Ahí hay justificación. Hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, hay un acuerdo. Esta es la merced que tú harás conmigo. Que en todos los lugares a donde lleguemos, digas, mi hermano es. Es algo que él ya lo tenía planeado. Ellos ya se habían puesto de acuerdo desde que salieron. Sí. Ahora recordemos, ese fue un acuerdo antes de que él conociera al Señor. Sí. Pero lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? Como nuestros malos hábitos, nuestras malas conductas, muchas veces llegamos al Señor, pero hay cosas que todavía no se han pulido, no se han tratado. Y sí, cambiamos un montón de cosas, pero ahí quedan algunas otras que el Señor tiene que sacar de una u otra manera, ¿no? Y a veces la exposición, la vergüenza, el permitir que pasen este tipo de cosas es el único medio para que nosotros podamos entender, ¿no? Entonces aquí Abraham se explica, pero su explicación pues no lo justifica, ¿no? Por supuesto que no. Lo que emerge aquí es una mezcla de miedo, prejuicio, una autojustificación, hábitos pecaminosos. Esto me confronta mucho a mí, ¿no? Entonces, ciertamente no hay temor, dice de Dios en este lugar. Abraham hizo una evaluación moral del entorno y actuó según su evaluación, ¿no? Dijo, pues que como ustedes son una bola de pecadores, mano. Es que yo pensé, es que yo vi, es que yo consideré. Pero el texto muestra que, al menos en este caso, el que actuó mal, pues fue él, ¿no? Él estaba de alguna manera justificando o hablando acerca de los otros, de los pecadores que eran, pero aquí el mayor pecador fue él, ¿no? Entonces muchas veces como creyentes pues podemos construir narrativas para justificar nuestra desobediencia, ¿no? Como el mundo es malo, ¿verdad? Entonces tuve que actuar de esta u otra manera, pero la realidad es que nuestro contexto nunca va a justificar nuestro proceder, ¿no? Hay una frase en la película de Superman en donde él está despegado, no sé a quién les gusta Superman, ¿no? Pero él dice, digo por la ideología o el pensamiento que muchas veces se tiene, ¿no? Pero voltea y dice, es que este mundo no te permite ser bueno, ¿no? Frase del héroe, ¿no? Este mundo no te permite ser bueno. La realidad es que, de nuevo, nuestro contexto no justifica lo que nosotros vivimos o las respuestas que nosotros damos al Señor, ¿no? Ciertamente el mundo es un mundo caído, ¿no? Y siempre va a haber gente a nuestro alrededor que quizá pues, no actúe de la mejor manera, así como nosotros. Pero eso no va a justificar las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, bueno, ya después, en la misma narrativa, Abraham confiesa, ¿verdad? Que no fue algo tropezado, o sea, no fue un tropiezo esto, no fue algo improvisado, sino fue una política que acordaron desde hace tiempo, ¿no? Era un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Miren, me van a matar, así que lo vamos a hacer de esta manera. Y bueno, aquí hay una advertencia, ¿verdad? Para todos nosotros. Debemos de tener mucho cuidado con las resoluciones previas, ¿no? Formas arraigadas de operar cuando nos sentimos amenazados, ¿no? Versículo 14. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos. Y así fue vindicada. La restitución, lo vemos aquí, es abundante. Lo mismo sucedió cuando salió de Egipto, ¿recuerdan?
Llegó a Egipto, pasó algo similar y salió con riquezas. Sí. Y vimos también las consecuencias de ahí. Pero lo mismo acá, ¿no? La retribución es abundante. Abimelech devuelve a Sara, entrega bienes, ¿sí? Abre la tierra delante de Abraham. El pagano actúa con generosidad hacia el hombre que lo puso en peligro. ¿Sí? El verso 16 es complejo, es difícil de entender de nuevo. Es un texto complicado, todo este pasaje. Pero el asunto es eso, ¿no? El sentido general apunta a una reparación pública del honor a Sara. La mayoría de los comentaristas dicen que la razón por la cual lo hizo es por eso, es porque públicamente está poniendo a Sara en un lugar de honor. Sí. Se tenía que restituir el nombre de Sara. Porque lógicamente lo que hicieron no fue en lo oculto. Todo fue expuesto. Sí. Entonces, Abimelech no solo corrige en privado, establece una reivindicación visible para con ella. Sí. La mención del velo para los ojos parece precisamente funcionar como eso, una declaración pública de que Sara está protegida. ¿Sí? De que Sara está vindicada, de modo que nadie puede cuestionar la integridad de Sara, ni tampoco puede cuestionar la legitimidad de su relación con Abraham. Por tanto, nadie puede cuestionar que Isaac es hijo de Abraham. Sí. Este tipo de guiños en la narrativa tienen implicaciones dentro de las conclusiones, ¿no? Entonces, el texto cuida a Sara. Aun cuando Abraham la expuso, Dios la guardó. ¿Sí? Aunque fue tomada, dice la escritura que no fue tocada, ciertamente fue puesta en una situación de vulnerabilidad por el pecado de su esposo. Sin embargo, el Señor la preservó con pureza, ¿sí? Y guardó la promesa. Bueno, y eso vuelve a señalar, ¿no? El centro del capítulo. Dios preserva el vientre del pacto. Isaac no será hijo de Gerar, ni tampoco será hijo de Egipto, ni tampoco será hijo de Azar, sino del cumplimiento soberano de la palabra de Dios. ¿Me ayudan con el piano, por favor? Ya voy a entrar, estoy entrando a la conclusión. Sí. Entonces, dice, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Ya había un juicio. Sí. Ahora, el cierre del capítulo es muy interesante, ¿no? Abraham ora e intercede y Dios obra y sana. Sí. El hombre que fue reprendido públicamente sigue siendo instrumento de bendición porque el llamamiento de Dios permanece. Dios todavía tenía que tratar con Abraham. Había cosas que hacer con él. ¿Sí? Y de nuevo, eso no significa que el pecado no importe. Significa que la gracia de Dios no cancela su propósito precisamente por la miseria del hombre. Sí. El verbo sanó y la mención de cierre de matrices conecta directamente al capítulo de Génesis 21. ¿Sí? Que por cierto, Bogdan va a hablar acerca de ese capítulo la siguiente semana. ¿Sí? Que habla de precisamente el nacimiento de Isaac. ¿Sí? Dios había cerrado vientres en Gerar, pero abrirá el vientre de Sara. Nadie puede producir la semilla prometida salvo Dios. Sí. Todas las promesas de Dios solo pueden ser cumplidas por Dios. Sí. No por nosotros. Él cierra, Él abre. Él hiere, Él restaura. Sí. Y el capítulo termina con vientres cerrados y abiertos. Sí. Precisamente para prepararnos para el siguiente capítulo de Sara. Pero dentro de toda esta narrativa hay 6 verdades, las cuales me gustaría señalar a manera de conclusión. ¿Sí? No me voy a extender mucho, 1 hora más a lo mucho.
Pero la primera gran verdad que vemos en toda esta narrativa es precisamente la fidelidad soberana de Dios. Sí. El capítulo no exalta la consecuencia de Abraham, exalta la constancia de Dios. Sí. Quizás nosotros quisiéramos ver la reprensión de Dios para con Abraham, de perdida, ver un cintarazo ahí en medio de todo esto, ¿no? Pero el texto no tiene como propósito eso. El texto tiene como propósito exaltar al Señor, exaltar su fidelidad. ¿Sí? Y conociendo al Señor entendemos que el Señor está tratando con Abraham. ¿Sí? Entonces, la promesa no peligra porque Dios no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? El linaje de la simiente prometida no depende del impulso del hombre, ¿sí? Emocional, no, sino de lo que Dios ya había establecido. ¿Sí? La segunda verdad es que el miedo deforma la ética. Y al final quiero hablar un poquito de esto porque voy a concluir con el temor. ¿Sí? Abraham no dejó de creer en Dios del todo, ¿sí? En absoluto, pero en la práctica actuó como si Dios no estuviera con él. Confió más en sus recursos, en la estrategia que él ya tenía planeada. La tercera verdad es que Dios restringe el mal. Sí, y esto nos debe de llevar a ser agradecidos con el Señor. No. Abimelec no tocó a Sara porque Dios no se lo permitió. Hay pecados que no cometemos no por virtud superior, sino porque Dios nos frena, porque Dios nos libra, porque Dios nos guarda. ¿Sí? Y esto debe de producir humildad en nosotros, no orgullo. ¿Sí? La cuarta verdad es que el pecado del creyente puede avergonzarlo delante del mundo. ¿Sí? Aquí el pagano es quien reprende al patriarca. Cuando la iglesia actúa sin integridad, ¿sí? Cuando actuamos por impulso y nos equivocamos y tomamos malas decisiones de manera sistemática, bueno, Dios puede usar el mundo para señalar y decirnos, eso no se hace. Eso no se hace. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo trató a los corintios y les dijo, aún lo que ustedes hacen, aún los de afuera, aún el mundo lo tienen como algo reprobable? Y ustedes lo están practicando dentro de la iglesia, ¿no? La quinta verdad es que el oficio espiritual, el llamado, es una realidad. No elimina la necesidad de arrepentimiento. Todos somos falibles. Aunque no parezca, Bogdan se equivoca y tiene que arrepentirse. Carlos, Pedro y todos los que participamos y de alguna manera los maestros de los niños, todos los que dirigen la alabanza, todos estamos expuestos, todos somos falibles. Pero el hecho de que nosotros estemos trabajando, colaborando en la obra, no nos exime a no arrepentirnos. Al contrario, somos llamados al arrepentimiento y somos expuestos y tratados por Dios. Pero es importante que esté orando por nosotros. ¿Sí? Necesitamos proceder al arrepentimiento y ser humildes para reconocer el trato del Señor para nuestras vidas. ¿Sí? Como Abraham, ¿verdad? En el caso de Abraham. Sexta verdad. ¿Sí? Bueno, Dios protege a Sara. Pero el punto en sí no es que Dios proteja a Sara como tal, sino protege su promesa. Y esto ya habíamos hablado de eso, pero Dios, a veces decimos, es que Dios es fiel, ¿verdad? Para conmigo. Sí, pero Dios es fiel a sí mismo. ¿Sí? Dios es fiel a sí mismo. O sea, Dios no es fiel para conmigo, porque Dios no va a ser fiel a mí cuando yo me equivoque. Y va a subsidiar y va a taparme. No, si vemos, Dios no fue fiel a Abraham como tal, no está tapando nada. Dios está siendo fiel a su promesa. Sí. Y bueno, nosotros nos vemos beneficiados por el carácter del Señor, por su fidelidad. Sí. Pero Él es fiel a sí mismo, es fiel a su promesa, es fiel a su palabra. Sí. No es fiel a nosotros como tal. Sí. Porque ahí hay una diferencia. Sí. Y bueno, final. Ahora sí.
El temor en su forma pecaminosa, entiéndase que no estamos hablando del temor reverente a Dios, pero el temor en su forma pecaminosa no es simplemente una emoción humana natural, sino es una respuesta, familia, que desplaza la confianza a Dios. Sí. Y esa confianza que debe de estar puesta en el Señor se coloca en las circunstancias que están alrededor de nosotros. Y cuando sucede eso, se toman decisiones como las que acabamos de ver. Y como las que quizá usted y yo hemos tomado en algún momento de nuestra vida. Sí. En esencia, cuando nosotros operamos en temor, en desconfianza en el Señor, bueno, es una crisis de fe. Sí. Cuando el corazón teme, quizás no deja de creer en Dios en teoría, pero en la práctica sí nos lleva a actuar como si Dios no fuera suficiente, como si Dios no estuviera presente, o como si Dios no fuera fiel a su palabra. Y sí, podemos ser confrontados con ¿acaso no crees en el Señor? Claro que creo en el Señor, si voy a casa de oración. Pero a veces caminamos de una manera muy contraria. Y lo que se está moviendo ahí es el temor. ¿Sí? Falta de confianza, crisis de fe. ¿Sí? Y la escritura lo expone con claridad. Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo. Pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí el temor es escrito como un lazo, es decir, como una trampa. Somos atrapados. ¿Sí? ¿Y qué sucede cuando estamos atrapados? No podemos movernos. Nos estancamos. ¿Sí? Nos esclaviza. ¿Sí? El temor captura al hombre, condiciona decisiones y termina por gobernar la conducta. ¿Qué no crees en el Señor? Claro que creo en el Señor, pero estoy atado por temor. Por temor, no. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque cuando el corazón teme al hombre, automáticamente deja de temer a Dios en el sentido correcto. Sí. Entonces el problema no es que dejemos de temer, sino a qué tememos. Sí. Es decir, cambiamos el objeto del temor reverente, ¿verdad?, a precisamente un temor natural que nos paraliza. Y cuando esto ocurre, de nuevo, nuestras decisiones se vuelven defensivas, manipuladoras o incluso pecaminosas, como en el caso de Abraham. Y de nuevo, como en mi caso, o quizás en el caso de ustedes en algún momento, ¿no? Y en contraste, el texto presenta una alternativa. El lado B del texto que dice: confiar en Jehová, confiar en el Señor. La salida del temor no es el valor humano. Yo me acuerdo mucho de mi papá. Tuve un tiempo en mi niñez que me daba mucho miedo la oscuridad y no podía estar, ¿no?, totalmente a oscuras porque me daba miedo. Mi papá me decía que cuando él era niño, su casa era de lámina, asfalto, y él dice que escuchaba ruidos y escuchaba como unas cadenas se arrastraban. Entonces él se levantó y dice que salió y se ponía a vigilar, y de repente se dio cuenta que un árbol a un lado, ¿sí?, cuando venía el viento, pegaba en la lámina. Decía: mira, esas son las cadenas, ¿no? Y luego cuando escuchaba pisadas y eso, se daba cuenta que un gato andaba ahí y escuchaba. Entonces empezó a concluir, y mi papá me desafiaba, ¿no?, a eso. Me decía: mira, cuando tengas temor, confronta el temor. Y es un buen consejo, pero no se refiere a esto. No habla de eso. No habla del valor humano. No habla de ser valiente y enfrentar en nuestras propias fuerzas, ¿no?, aquello a lo que tememos. No habla de eso. Confiar en el Señor es dejar de depender de nosotros. Es eso. Porque el temor nos lleva a depender de nosotros mismos, y es donde empezamos a tirar manotazos y tomar decisiones porque queremos salir de la situación. Y Dios dice: no, ya no confíes en eso, no tengas temor, confía en mí.
Confía en mí. Sí. El profeta Isaías dice: yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? ¿Has olvidado a Jehová tu hacedor? Entonces el olvido de Dios no es un problema de información, es un problema de enfoque. Y fue lo que le pasó a Abraham. Sí. Tenía relación con el Señor. Y cuando Dios deja de ser el centro de nuestra conciencia, pues bueno, las amenazas humanas, las circunstancias, etcétera, crecen desproporcionalmente. Y es donde nos ahogan, ¿no? Es donde nos arrastra. El temor entonces no es solo una debilidad emocional, sino es una distorsión de quién es Dios en nuestras vidas. Sí. Por eso es que el temor nos lleva a decisiones equivocadas. Abraham temió y mintió. Pedro temió y negó. Israel temió y dudó en el desierto. Y ahí quedó. Y el patrón es consistente, ¿verdad? Cuando el temor domina, la obediencia se negocia. ¿Sí? O se negocia. Pero bueno, la solución bíblica, ya estoy terminando, no es simplemente dejar de tener miedo, sino restaurar nuestra visión acerca de quién es Dios en nosotros. Tener una clara visión de quién es Dios. ¿Sí? Y lo que hemos visto hasta aquí, familia, hasta el capítulo 20 de Génesis, es que Dios no se echa para atrás. Tal vez tú sí, tal vez yo sí, pero Dios no. Dios es fiel para con los suyos. Y nos podremos equivocar. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Y de repente tenemos la idea: me porté mal, la paloma se va y bajan los cuervos, ¿no? Y me porto bien y se va el cuervo y baja la paloma. Así no funciona el Espíritu de Dios. No, me porto mal, me equivoco, soy necio. Bueno, el Espíritu redarguye. El Espíritu exhorta. El Señor se queda, no te abandona. El Señor se queda y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Sí. Entonces, pues damos gracias a Dios. Sí. Oramos. Si gusta puede ponerse de pie. Y oremos para que nuestro corazón pueda volver a contemplar a Dios. Pueda confiar en el Señor. En una totalidad. Pues ore. Ore, dele gracias a Dios. Ahí con sus propias palabras. Si el Señor le habló, si el Señor trató algo o afirmó algo en su corazón, si el Señor le dijo, sigue así, qué bueno, dele gracias a Dios por eso. Si el Señor le ha exhortado y le dice, necesito que sueltes y dejes de hacer las cosas a tu manera y que confíes en mí, bueno, pídale al Señor ayuda. Dios es bueno. Dios nos ayuda. Y digamos, Señor, perdónanos. Perdona nuestra necedad. Perdona, Señor, porque hemos confiado en nosotros. Y perseveramos, persistimos, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones correctas. Ayúdanos, Señor. Que seas tú el centro de nuestras decisiones. Que seas tú quien dirija nuestras vidas. Sé tú, Señor. Ayúdanos. Gracias por las veces que nos has librado. No solamente de nosotros mismos, Señor, sino de terceros. Por las veces que has detenido el pecado, Señor. Y no ha venido mayor calamidad a nosotros. No porque seamos buenos, sino porque tu presencia, Señor, y tu vida es quien nos ha guardado y nos ha cuidado.
Que haya en nosotros un corazón agradecido, Señor. Sensible, humilde, en donde no quepa la jactancia, Señor. En donde no pretendamos que es por autocontrol, ni por disciplina, ni por espiritualidad. No, Señor, sino por tu gracia y por tu misericordia. Por tu favor, Señor, ese favor inmerecido. Y que podamos, Señor, ser hombres y mujeres que vivan todo el tiempo, todos los días, para tu gloria, buscando exaltarte a ti, Señor. Ciertamente el día a día, el mundo nos afana, nos distrae. Muchas veces, Señor, nos dejamos arrastrar. Te pido que nos ayudes, Señor. Tú conoces nuestras debilidades y conoces las pruebas por las que pasamos. Y conoces el afán de nuestro corazón. Tú conoces aún los pensamientos, las palabras antes de que salgan de nuestra boca. Tú ya las conoces, tú ya las sabes. A ti no podemos engañarte, Señor. No podemos pretender delante de ti, pues eres el Dios que todo lo sabe. El conocimiento y la sabiduría está en ti, Señor. Tú sabes quiénes somos. Ayúdanos, ayúdanos, aunque tu Espíritu nos ayude, porque ni siquiera sabemos pedir para nosotros mismos. Ni siquiera en nuestro propio corazón podemos confiar, Señor. Pero tú lo sabes todo, y como decía David, aún, Señor, líbranos de los pecados que nos son ocultos a nosotros mismos, que quizás no los vemos, no los queremos ver por nuestra necedad, por nuestra negligencia. Pero aún de esos pecados, líbranos y muéstranos, Señor, llevándonos al arrepentimiento, para alejarnos de toda esa conducta, Señor, que refleja una falta de confianza en ti. Por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu hermosa palabra. Confiamos en que esta ha de caer, Señor, en buena tierra y ha de dar fruto. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bien, familia, estamos despedidos. No salga corriendo, ¿sí? Quédese un ratito, platique por un tantito nomás, que luego hace hambre. Provechito, Dios les bendiga.